se nos pide que encontremos las medidas de los ángulos X y W usando el siguiente diagrama. Usaremos la propiedad de triángulos que establece la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Entonces, si nos enfocamos en el triángulo grande de la izquierda, este gran triángulo aquí, porque se nos da la medida de dos de los tres ángulos interiores, podemos determinar la medida del tercer ángulo interior, que es una medida del ángulo y grados más 82 grados más 50 grados. Debe ser igual a 180 grados, lo que significa que podemos determinar la medida del ángulo y comenzando con 180 grados, restando 82 grados y restando 50 grados. Así que nosotros puede decir que y es igual a 180 menos 82 menos 50, que es igual a 48. Entonces, porque y es igual a 48, ahora sabemos que el ángulo de medida y es 48 grados. Y ahora centrémonos en el triángulo más grande a la derecha. Observen nuevamente cómo se nos da la medida de dos de los tres ángulos interiores y, por lo tanto, podemos determinar la medida del ángulo W. W grados más 115 grados más 27 grados deben ser iguales a 180 grados. Que significa que podemos determinar la medida del ángulo W comenzando con 180 grados restando 115 grados y luego restando 27 grados. Entonces tenemos W es igual a 180 menos 115 menos 27, lo que equivale a 38. Entonces, porque W es igual a 38 sabemos, la medida del ángulo W es 38 grados. Y ahora todavía tenemos que determinar la medida del ángulo X, que es este ángulo aquí. Centrémonos en este pequeño triángulo, formado por los dos triángulos superpuestos más grandes. Y una vez más, observe cómo tenemos la medida de dos de los tres en sus ángulos y, por lo tanto, podemos determinar la medida del ángulo X. Debido a que la suma de los ángulos interiores es de 180 grados, X debe ser igual a 180 menos 48 menos 27, lo que equivale a 105. Como X es igual a 105, sabemos que la medida del ángulo X es de 105 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.